Bueno, vamos a tratar de entender un poquito peso atómico y peso molecular, el apunte que les mandé esta semana. Nosotros vamos a estudiar magnitudes atómico-moleculares. ¿Qué significa? Que vamos a cuantificar al átomo y vamos a cuantificar a la molécula. Vamos a empezar por el átomo. El peso atómico. El peso atómico es el peso que vamos a estudiar que tiene un átomo. Y hay distintas formas de expresar el peso atómico. Lo podemos expresar en peso atómico absoluto, en peso atómico relativo y en peso atómico gramo. El peso atómico absoluto es lo que realmente pesa un átomo. El átomo es muy pero muy pequeñito. Su peso atómico ronda en alrededor de por 10 a la menos 24 gramos. Un número por 10 a la menos 24 gramos. Es como poner 0,000 y acá voy a estar ocupando 24 lugares hasta llegar al valor que tiene el átomo. Es muy pequeño. Yo les cuento, ¿cómo podríamos decir qué es el tamaño de un átomo? En la cabeza de un alfiler entran millones de átomos. Fíjense ustedes lo pequeñito que es un átomo. Ese número, ese valor de peso atómico absoluto, siempre se expresa en gramos. El peso atómico relativo es un número que no tiene unidades, es adimensional, es un número que me va a indicar cuántas veces ese átomo es más grande que un patrón, que un modelo. El modelo que hoy en la actualidad se usa es la UMA. ¿Qué es la UMA? Así, unidad de masa atómica. Esa UMA tiene un valor que es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿De dónde salió la UMA? La UMA es la doceava parte del átomo de carbono de peso atómico 12. ¿Qué significa doceava parte? Que a un átomo lo tomaron y lo dividieron en 12 partes iguales. Todo esto tienen que ser 12 partes. No me salieron las 12 partes a mí. Pero esto es si esto estuviera dividido en 12 partes, esta parte sería la UMA, una de esas 12 partes o 12 fracciones del átomo. Por cálculos matemáticos, se llegó que su valor es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. El actual patrón que se usa es a partir del átomo de carbono, pero hubo otros modelos o patrones que se usaron. Desde el oxígeno también se usó el hidrógeno, pero fueron desechados y actualmente se eligió a este patrón. Cuando uno mira en la tabla periódica y ve, por ejemplo, en el caso del sodio, que su peso atómico es 23, el peso atómico relativo voy a decir que es 23, número adimensional, abstracto, sin unidades. ¿Qué significa esto? Que el átomo de sodio es 23 veces más grande que el modelo, que la UMA, que el patrón que nosotros usamos. ¿Y cómo calculás, cómo determinás, cómo cuantificás el peso atómico absoluto? Bueno, a través de un cálculo matemático. El peso atómico absoluto, por ejemplo, ya que tomé el sodio, va a ser 23, que es el peso atómico que te dice la tabla periódica, multiplicado por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Que quién era 1,66 por 10 a la menos 24 gramos? La UMA, la unidad de masa atómica. Cuando haces ese cálculo, vas a obtener lo que realmente
realmente pesa un átomo. ¿Cómo haces ese cálculo? Ese cálculo digitas en la calculadora científica 23 por 1,66, la tecla exponencial, el signo menos, 24 igual. No pones por 10 porque corres un lugar la coma. Ese valor que te va a dar, al final va a decir por 10 a la menos 23 o a la menos 22 o a la menos 24. Debes copiar esa parte del resultado. ¿Y cómo lo vas a expresar? Siempre al peso atómico absoluto lo expresas en gramos. Y te va a dar un valor muy pequeñito porque es el peso de un solo átomo. Y el peso atómico gramo es el peso atómico que te dice la tabla periódica expresado en gramos. Para el caso del sodio, 23 gramos. Entonces, redondeando, peso atómico lo podés expresar de tres maneras. Peso atómico absoluto, peso atómico relativo y peso atómico gramo. Yo en el apunte les dije que al peso atómico absoluto íbamos a identificarlo con PAA, al peso atómico relativo con la sigla par y al peso atómico gramo, peso atómico gramo. ¿Sí? Bien. Cuando dos o más átomos se unen a través de uniones químicas que vamos a estudiar próximamente, no que vamos a estudiar, que vamos a repasar porque son cosas que ustedes vieron otros años. Cuando dos o más átomos se unen, se forma una molécula. Y también puedo cuantificar a esa molécula a través de su peso molecular. También el peso molecular lo podemos expresar como peso molecular absoluto, que la sigla que vamos a usar va a ser PMA. El peso molecular relativo, que vamos a decir PMR. Y el peso molecular gramo, que es el peso molecular gramo. ¿Está bien? Bien. El peso molecular absoluto, si partimos de que los átomos eran muy pequeñitos, la molécula también va a ser muy pequeñita. También va a tener un valor esa molécula, lo que realmente pesa una molécula, un valor muy pequeñito que va a estar en el orden también de 10 a la menos 24, menos 23 gramos. El peso molecular relativo también es un número adimensional, abstracto, sin unidades, que me hace una comparación con un modelo. Siempre nuestro modelo es la UMA, la unidad de masa atómica, que es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y el peso molecular gramo es el peso molecular expresado en gramo. Perfecto. ¿Y de dónde sé y cómo hago para calcular el peso molecular? El peso molecular resulta de la suma de los pesos atómicos de cada uno de los elementos que constituyen a ese compuesto químico. Por ejemplo, el agua. El agua, todos sabemos que está constituido por 2 átomos de hidrógeno y por un átomo de oxígeno. Vos buscás en la tabla periódica y vamos a empezar a hacer el cálculo del peso molecular. Fíjate, la fórmula química dice que tenés 2 hidrógenos y buscas el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más lo que pesa el oxígeno, que es 16. Cuando haces ese cálculo, te dice que el peso molecular del agua es 18. El peso molecular absoluto del agua, ¿cómo lo sacás? 18 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Te acordás? Es la UMA. Y te va a dar el resultado. ¿Cómo haces el cálculo? 18 por 1,66, tecla exponencial,
menos 24. Y tenés el resultado. Y no te olvides de copiar el final del resultado que va a decir por 10 a la menos 22, 23 gramos. El peso molecular relativo del agua es 18. ¿Qué significa? Que la molécula de agua es 18 veces más grande que nuestro patrón, que la UMA. Y el peso molecular gramo es 18 gramos. Es el peso molecular expresado en gramos. ¿Se entiende? Vamos a volver a hacer un cálculo de peso molecular. Por ejemplo, de esta molécula, del hidróxido de sodio. Más adelante ustedes los van a saber nombrar a estos compuestos químicos, pero hoy les cuento yo. Este es un compuesto que se llama hidróxido de sodio. ¿Cómo vas a calcular su peso molecular? Es lo que pesa el sodio, lo dice la tabla periódica, 23, más lo que pesa el oxígeno, 16, más lo que pesa el hidrógeno, que es 1. Eso te da 40. Suponte que te doy este compuesto, el hidróxido de hierro 3, y que calcules el peso molecular. Va a ser lo que pesa el hierro, que es 56, más 3 veces lo que pesa el oxígeno, porque este 3 es distributivo para los dos elementos que están dentro del paréntesis, más 3 veces lo que pesa el hidrógeno. ¿Está bien? Y haces el cálculo. 56 más 48 más 3. También otra forma hubiera sido 56 más 3 por lo que está dentro del paréntesis, 16 más 1. Te va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Y lo otro que aparece en el apunte es mol. Mol es la cantidad de materia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas elementales. Este 6,023 por 10 a la 23 se llama número de Avogadro. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando digo mol, un término cotidiano con quien yo lo asocio es familia. Una familia está constituida por un número de integrantes. El mol está integrado o constituido también por un número de integrantes. ¿Cuántos? Son muchos ellos. 6,023 por 10 a la 23. Esos son los integrantes de esa familia. ¿Dónde voy a encontrar mol? Y mol vas a encontrar en una molécula de agua. Vamos a buscar un mol de moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua vas a tener en un mol de agua? 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Cada casillero de la tabla periódica que hospeda a un átomo, a un elemento, que hospeda a un elemento, en ese casillero que le corresponde establecido a cada elemento, hay una familia de átomos, hay un mol de átomos. Por ejemplo, en el caso que nosotros veíamos del sodio, en cada casillerito o en el casillerito del sodio hay un mol de átomos de sodio. ¿Cuántos son? 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que en un mol de átomos de sodio, ¿cuántos hay? 6,023 por 10 a la 23 átomos. En un mol de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas hay? 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se entiende?